por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Estamos en esta serie de mensajes de bendecidos para bendecir. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que creo que es importante. Y mire, yo recuerdo cuando yo era niño, siempre escuchaba estas historias de personas que se decía que hicieron un pacto con el diablo para obtener poder o riquezas o fama, en fin, que se cumplieran sus sueños. Yo no sé si alguna vez usted escuchó en su niñez algo así, pero yo sí lo escuché y recuerdo que cuando había un artista decía, no, él hizo un pacto con el diablo, él hizo un pacto con el diablo, y un sinnúmero de personas se decían que hizo un pacto con el diablo. Y aunque yo personalmente tengo mis razones por las que yo no creo que eso sea posible, ¿sí? Sin embargo, yo he titulado este mensaje El peligro de la bendición, porque la realidad es que no tenemos que hacer un pacto con el diablo para anhelar algo a tal punto donde lleguemos a comprometer nuestros principios, nuestro futuro, y en ocasión comprometemos lo más que amamos, y eso es mucho peor. ¿Sí? Porque estamos tomando una decisión voluntaria de comprometer lo importante por perseguir algo que posiblemente no sea de Dios. Y yo quiero que para esto que miremos el libro de Santiago capítulo 4, el versículo 1 y 2. Libro de Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice Santiago, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Si se fija, el diablo no está metido ahí en nada de eso, sino que el apóstol, o más bien Santiago, está reprendiendo la maldad de los corazones. Y déjeme explicarle algo para que usted pueda entrar en contexto. Santiago no le está hablando de envidia a unas personas que se compraron un carro y el vecino se compró un carro nuevo y envidió el carro del vecino. Ni está hablando de envidia a personas que vivían en una casa y un familiar se compró una casa nueva y ahora la envidia. Le está hablando a personas, para que me entienda, le está hablando a personas que por la persecución que vino contra la iglesia, ellos tuvieron que huir y muchos de ellos no tenían dónde vivir, no sabían qué iban a comer y algunos de ellos eran esclavos. Entonces Santiago le está hablando a personas que estaban en una necesidad extrema. Sí, o sea, y le está diciendo a estas personas que no tenían dónde vivir, no sabían qué iban a comer, no tenían familia, muchas familias habían sido divididas. Les está diciendo que aunque él conocía la necesidad que ellos tenían, la necesidad no les daba a ellos la excusa para permitir que los malos deseos llenaran su interior. Que aunque tenían necesidad, no tenían la excusa de envidiar, ni de darle lugar a los malos pensamientos y los malos deseos de su interior. Y para mí esto es importante porque Dios a través de Santiago estaba confrontando la maldad que se manifiesta en los corazones por causa de la necesidad. En muchas ocasiones la necesidad, si no tenemos cuidado, nos lleva a un corazón malvado o manifiesta un corazón malvado. Y mire esto, por favor, y se lo voy a explicar para que me entienda. Cuando estamos en temporadas de escasez o de necesidad,
es bien difícil no enfocarnos en las cosas que no tenemos. Y Santiago está explicando que cuando nos enfocamos en la necesidad, tenemos que tener cuidado porque la necesidad puede dar lugar a toda clase de malos pensamientos. A buscar la manera de obtener lo que queremos a cualquier precio. Él está hablando que la necesidad puede dar lugar a la envidia, a tramar, y que aún personas han llegado a matar por ello. Entonces, en otras palabras, él está explicando que cuando hemos llegado al punto de permitir o dar lugar a los malos pensamientos, a los malos deseos, a la maldad en nuestros corazones, es porque hemos eliminado a Dios de la ecuación. Y nos hemos enfocado tanto en la situación que hemos dejado de confiar en Dios y de pedirle a Dios, y lo que queremos alcanzar ahora lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Y eso es bien, bien peligroso. Y yo sé que cuando hablamos de este tipo de cosas nadie se quiere identificar con eso. Pero usted sabe, cuando hay ocasiones que usted sabe que a alguien le pasó algo bueno, pero la persona no es buena, y usted como que le da cosita porque usted dice, yo que estoy haciendo las cosas bien, a mí no me pasan cosas buenas, pero a esa persona que las hace mal, a él sí le pasan cosas buenas. ¿Alguna vez, no tiene que levantar la mano y decir amén, solamente examine su corazón? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Eso es envidia. Son malos pensamientos que batallan en nuestro interior. Porque ¿qué si Dios a esa persona mala quiere hacerle algo bueno con el fin de que reconozca a Dios a Cristo como su Señor y Salvador, y por medio de eso gane la vida eterna? Y por eso Santiago dice, hey, examinen sus corazones y tengan cuidado con lo que se produce dentro de sus corazones. Porque la necesidad los puede llevar a tal punto de envidiar, de malos pensamientos. O le voy a decir otra. Señor, ¿y por qué no acabas de hacer esto en mi vida? ¿Por qué Dios no me da la pareja que yo quiero? ¿Por qué Dios no acaba de restaurar mi matrimonio? ¿Por qué Dios no me da el trabajo que yo estoy buscando? Esos son malos pensamientos que combaten en nuestro interior. Y los malos pensamientos nos pueden dar lugar a la envidia, a tramar, y algunas personas cuando se dejan llevar por esos malos pensamientos hasta terminan matando. Entonces, por favor, no nos sentemos aquí pensando que eso no nos puede ocurrir a nosotros. Y él explica que la razón por la que todo esto se da es porque quitamos a Dios de la ecuación. Y nos enfocamos tanto en la necesidad, en el problema, en la situación que estamos atravesando, que eso nos lleva a dejar de confiar en Dios y de pedirle a Dios, y buscamos hacer todo en nuestras propias fuerzas. Es como cuando, les doy un ejemplo así. Cuando estamos buscando la restauración matrimonial, queremos que Dios haga algo en nuestro matrimonio o nuestra familia, y porque no vemos lo que queremos o lo que esperamos, comenzamos a dejar de confiar en Dios, a depender de Dios. O sea, quitamos a Dios de la ecuación y comenzamos nosotros ahora a resolverlo en nuestras propias fuerzas. Comenzamos nosotros a generar los pensamientos. Voy a hacer esto con el fin de obtener esto. Voy a cocinarle con el fin de que ahora comience a agradecerme. Y cuando ahora no te agradece, ahora te resientes porque quitaste a Dios de la ecuación. Voy a trabajar overtime para comprarle el carro que quiere, para que así ahora esté tranquila. Pero cuando ahora no te lo agradece, eso da lugar a malos pensamientos. ¿Por qué? Porque comenzaste a hacerlo en tus propias fuerzas y quitaste a Dios de la ecuación. Y cuando quitamos a Dios de la ecuación, ahora comenzamos a combatir con malos pensamientos y malos deseos que combaten en nuestro interior. ¿Y qué es lo que viene después de eso? Peleas, discusiones, argumentos, desconfianzas, amenazas de divorcio, manipulaciones, algunos súplicas y un sinnúmero de cosas que nada tienen que ver con Dios.
Y esto pasa en el matrimonio, en la familia, en los negocios, en el trabajo, en las finanzas, en la vida espiritual, en lo que usted quiera. Usted quita a Dios de la ecuación y comienza a hacerlo en sus propias fuerzas. Usted terminará con malos pensamientos. Usted terminará con malos deseos en su corazón y su corazón se pervierte en el proceso. El apóstol Pablo lo explica mejor en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10. Mire esto. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10 dice: así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Mire esto. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, mire esto, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Cuando vemos este versículo o cuando leemos esta escritura, lo primero que nos enfocamos todo el mundo es: el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Ese es el enfoque, pero yo quiero llevarlo a en realidad en dónde es que el apóstol se está enfocando y dónde es que la escritura se está enfocando. Y es en el versículo 8. Porque en el versículo 8 es donde él dice lo siguiente. Dice: así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. O sea, lo que está diciendo acá es que el problema comienza cuando nos enfocamos más en lo que no tenemos que vivir agradeciendo por lo que tenemos. Cuando nos enfocamos más en Dios, ¿por qué no me has dado esto?, que vivir dándole gracias por lo que sí te ha dado. Ahí es donde comienza el problema. En que no estamos contentos y no nos sentimos satisfechos con lo que Dios sí ha hecho por nosotros. Y con esto, para que me entienda, con esto no está diciendo que está mal el que usted anhele crecer, prosperar económicamente, comenzar un negocio, tener un aumento en su trabajo, comprar una casa más grande. Nadie está diciendo, sí, o sea, que eso está mal. Ni Pablo está diciendo tampoco que eso está mal. No está mal que usted busque su estabilidad financiera, sino que lo que está diciendo acá es que cuando por lo que no tengo le doy lugar a la maldad en mi corazón y desvío mi corazón persiguiendo aquello que pienso que me va a traer felicidad, pero que no tiene la habilidad de traerme felicidad, ahí es donde estamos cometiendo un grave error, porque la ambición a eso es lo que daña nuestros corazones. La palabra ambición que se menciona aquí significa un deseo intenso, ardiente y apasionado. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es que las personas que viven sus vidas con ese deseo, con esa ambición, escuche, de estabilidad, con esa ambición de yo necesito eso para estar bien, para ser feliz. Los que viven con ese deseo, con esa ambición, con ese deseo intenso, muchas veces terminan cometiendo errores que los hunden en la ruina y la destrucción. Y para cuando se dan cuenta, ya es muy tarde. Es por eso que luego él explica, luego de eso, es que él explica, es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos, dice, muchos se desvían de la fe verdadera y terminan causando heridas dolorosas. Eclesiastés 5, 10 y 11 dice así: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo, más si tienes hijos. Cuanto más tengas,
más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizá solo para ver cómo se escapan de las manos. ¿Te está diciendo que las riquezas son malas? No. Lo que nos está diciendo es que el enfocarnos en ellas es lo malo. El enfocarnos en lo que no tenemos es lo malo. Pero ¿dónde es que está la raíz del asunto? En no vivir satisfechos y saciados con lo que Dios sí ha hecho, con lo que Dios sí nos ha dado. ¿Y cuál es el resultado? Que cuando vivimos en esta insatisfacción con lo que no tenemos, trae una vida de consecuencia donde muchos terminan apartándose de Dios por perseguir lo que no tienen. Y esto nada más, para que me entienda, esto nada más no es con el dinero. Esto es con diferentes áreas en su vida. Esto tiene que ver con el hecho de que cuando yo no tengo algo pero lo quiero, yo saco a Dios de la ecuación para poderle dar lugar al pecado, a la ambición, al mal deseo. Es como cuando dejo de servir persiguiendo una estabilidad económica, pensando que la estabilidad económica, sí, un día vuelvo a servir. Cuando las cosas se me arreglen, vuelvo a servir. Es como cuando reemplazamos a Dios por aquello que no tenemos, pensando de que Dios entiende. Y eso es bien peligroso. Es sumamente peligroso. Porque escúchame algo, por favor, para que entienda. El diablo nunca ha cambiado su estrategia. Siempre ha mantenido la misma estrategia. ¿Y cuál es la estrategia del diablo? Presentarnos una mentira de que Dios nos está limitando de algo. De que Dios hay algo que todavía no nos ha provisto. Mire esto. Dios pone al hombre y a la mujer en el Edén. Lo rodea de todo bien. De todo lo que necesitaba y aún más. Le da autoridad y gobierno en el Edén. ¿Y qué es lo que el diablo hace? Lo hace pensar de que todavía Dios no le había dado todo. De que Dios se lo estaba limitando de algo. Y es lo mismo que pasa en la iglesia hoy. ¿Cuántas personas Dios ha transformado sus vidas, les ha cambiado la vida, les ha dado salvación y vida eterna, la seguridad de la eternidad, la seguridad de que si muero hoy sé a dónde voy? Y con todo y eso van persiguiendo aquello que no puede hacer nada por usted. Porque el diablo nos tienta a pensar es que todavía Dios se está limitando de algo. Hay algo que todavía Él no te ha entregado. Y esto fue lo que pasó en el Edén. Mire, Génesis 3, 5 y 6. ¿Qué es lo que el diablo le dice a Eva? Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer que hizo quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso, el árbol que un día ella dijo no podemos comer de él, el árbol que un día ella dijo Dios nos dijo que no podíamos tan siquiera ni acercarnos a él, ahora le pareció un árbol hermoso. Ahora sacamos a Dios de la ecuación, no nos importa lo que Dios dijo ni lo que Dios hizo, y ahora vemos que aquello que no debemos tan siquiera tocar o acercarnos nos parece hermoso y nos parece una bendición. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su pobre esposo que estaba con ella y a él no le quedó remedio nada más que también comer. Versión Richard Martínez. ¿Qué fue lo que sucedió? De que le dijo, Dios no te ha dado todo. Todavía te está limitando de algo.
Pero tú puedes hacerlo en tus propias fuerzas y tomar el fruto y verás que no tienes necesidad de Dios. Pablo le está escribiendo a Timoteo porque Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y esto fue lo que sucedió precisamente en la iglesia de Éfeso. Estoy diciendo, el diablo nunca ha cambiado su estrategia. Sí, en la iglesia de Éfeso, para que entienda, la iglesia que Pablo pastoreaba, ellos tuvieron un avivamiento impresionante. La gente, cuando escuchó el mensaje del evangelio, le creyeron a Dios. Se convirtieron, trajeron sus libros de conjuros y de hechicería y los quemaron. Miren esto, Hechos 19, 17 al 20. Dice, esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad. Y mire esto, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Habían invertido tanto dinero en la hechicería que ahora, cuando conocieron el amor de Dios, no les importó quemarlo, porque habían descubierto un amor incondicional. Y dice, versículo 20, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. En otras palabras, ellos experimentaron un avivamiento. Todo el mundo estaba contento con lo que Dios había hecho. ¡Wow! Mira el amor de Dios, decían. No necesitamos la hechicería, no necesitamos a nada, solamente a Cristo. Y todo lo que se llevó y se necesitó fue un platero, un dueño de un negocio, donde se hacían las miniaturas, las estatuas de miniatura del templo de la diosa Artemisa. Y este hombre reunió a todos los artesanos y les dijo, ustedes saben que Pablo viene diciendo que solamente Jehová es Dios. Y todos ustedes están ahora entregándole sus vidas a Cristo y siguiendo a Pablo. Pero les recuerdo, mire esto, les recuerdo que si siguen a ese Cristo que Pablo habla, se quedarán sin dinero y sin negocios. Eso fue todo lo que se necesitó. Una reunión donde le decían a la gente, se van a quedar sin nada, van a perder sus negocios, porque nosotros vivimos de esto, de la idolatría y de la hechicería y de los templos miniaturas. Fue todo lo que se necesitó para que el corazón de ellos se pervirtiera y se cambiara. Y dice la Biblia en el versículo 28 y 29, al oír esto se montaron en cólera y comenzaron a gritar, grandes Artemisa de los Efesios. Y pronto toda la ciudad se llenó de confusión. ¿Por qué? Porque el diablo nunca ha cambiado la estrategia. Nunca la ha cambiado, siempre ha sido la misma. Ahora usa un platero diciéndole, hey, ustedes no entienden que se van a quedar sin nada. Que ese Dios del que Pablo predica no les va a proveer a ustedes. Y sus corazones se cambiaron, ¿por qué? Por el amor al dinero. Por perseguir sus propios deseos en sus propias fuerzas. Eso fue todo lo que se necesitó. Y el problema es para cuando despertamos de eso, ya es muy tarde y hemos causado muchas heridas. Escúcheme bien lo que le voy a decir, por favor. Nunca lograremos nada en nuestras fuerzas
mejor que lograrlo en la voluntad y dependencia de Dios. Nunca podrás lograr nada en tus propias fuerzas que dependiendo verdaderamente de Dios. ¿Me explico? Tú puedes lograr tus sueños, tu negocio, tu casa, tu carrera, si te esfuerzas mucho. Sí lo puedes hacer. Millones de personas lo hacen. Pero cuando sacas a Dios de la ecuación, cuando comprometes tus principios, cuando eso te lleva a apartarte de la voluntad de Dios y de la dependencia de Dios, es muy fácil darle lugar a la envidia y a los malos pensamientos y nunca lograrás nada fuera de la voluntad de Dios que lo que puedes lograr mejor en la voluntad de Dios. Cuando alguien me dice algo como, mira, todo esto lo he logrado, mira, con el sudor de mi frente. Todo esto lo he logrado con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Yo siempre le digo lo mismo. Qué bueno, qué bendición. Ahora imagínate lo que hubieras podido lograr y alcanzar si hubieras confiado y dependido de Dios. En otras palabras, lo que has logrado en tus fuerzas es chiquito comparado con lo que puedes hacer dependiendo de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellos. Mire, es como el asunto de los diezmos que muchos pelean. Es que yo no le voy a dar dinero a la iglesia. No es la iglesia. Es la manera en la que tú le estás diciendo a Dios, yo dependo de ti y no dependo de mi negocio, porque mi confianza está en ti. Y todo lo que yo logre y todo lo que yo alcance es reconociendo quién tú eres y lo que tú me has provisto. Pero quiero que me entienda. Lo más triste en la vida es perseguir algo con tanta pasión y tanto anhelo y luego darme cuenta que lo que me trajo fue dolor y decepción, que lo que me trajo fue tristeza y calamidad. Y todo aquello que tú logres en tus fuerzas y que te lleve a comprometer tu llamado, tus principios, tu vida espiritual, tu relación con Dios, tiene el potencial de proveerte tristeza, decepción, calamidad y dolor. Y si hay algo que a mí me rompe el corazón, es ver cómo las personas se autodestruyen, cómo personas recurren a remedios y comportamientos destructivos, a invalidar lo que Dios le ha enseñado, a invalidar los principios de la palabra y echar fuera todo lo que Dios ha hecho en sus vidas por perseguir algo con tanto deseo, pensando que lo pueden resolver y que al final lo que encuentran es dolor y calamidad. Y usted me puede decir, pastor, pero yo he seguido a Dios y como quiera enfrento dolor y calamidad, y es cierto. No significa que el hecho de que sigas a Dios, seas fiel a Dios, no significa que no te va a ir mal, pero significa que tendrás la paz de saber que hiciste todo en la voluntad de Dios y ahora puedes confiar de que en su momento Él te va a sacar de la situación. Pero cuando tú sabes que comprometiste quién eres, lo que Dios ha hecho en tu vida, que comprometiste todo lo que has aprendido de Dios, y ahora te estás viendo enfrentando dolor y calamidad, o sea, una consecuencia, ¿puedes pensar lo mismo? ¿De que Dios te va a sacar del asunto? Y es que la necesidad muchas veces, no solamente la económica, la necesidad emocional, la necesidad familiar, sentimental, física, en otras palabras, la necesidad del alma, nos vende una mentira de que Dios nos está limitando de algo y que ahora yo tengo que hacerlo en mis fuerzas para obtener lo que pienso que va a llenar mi alma.
Y mire, podemos ser sinceros. Esto es bien fácil que nos pase a cualquiera de nosotros. Porque muchas veces nosotros pasamos por cosas en las que nosotros decimos, obviamente Dios no debe estar en mi entorno, porque si estuviera aquí, yo no estuviera pasando lo que estoy pasando en este momento. La necesidad nos lleva a pensar de que Dios no está en mi entorno y que ahora yo lo tengo que hacer en mis propias fuerzas. Y esa es la mentira que el enemigo nos quiere vender cuando nos ven una necesidad. No se crea que usted nada más. ¿Acaso Cristo no tenía hambre luego de ayunar por 40 días y 40 noches? ¿Y qué es lo que el diablo le dijo? A ver, Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, vuelve estas piedras en pan. Yo sé que tienes hambre. Yo sé que tienes hambre, tienes necesidad. Él va a entender. Vamos, cambia estas piedras en pan, hazlo en tus fuerzas. ¿Y qué fue lo que Cristo le contestó? No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo sé que tengo hambre, tengo una necesidad, pero no lo voy a hacer en mis fuerzas, voy a confiar en su palabra. Y por eso es que ahí me gusta, para terminar ya, lo que Pablo le dijo a Timoteo en el versículo 12 de Timoteo 6. Le dijo: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. En otras palabras, Timoteo, yo conozco tu necesidad, pero pelea la buena batalla y aférrate a esa verdad. Aférrate a la vida eterna. Aférrate a lo que declaraste en el pasado. Aférrate, Timoteo, a creer que Dios es rey. Aférrate, pelea contigo mismo y aférrate a la verdad de Dios. Vamos, Timoteo, pelea. No te dejes vencer. Mantén la fe. Mantente firme, Timoteo. Y yo creo con todo mi corazón que es lo mismo que Dios quiere exhortarnos. Porque todos en un momento dado de nuestras vidas tenemos esta batalla de confiar en Dios en medio de mis circunstancias o hacerlo en mis fuerzas. De esperar en Dios o moverme ahora a hacerlo como yo quiero. De seguir a Cristo o buscar mi propia felicidad. De obedecer el llamado de Dios o seguir mi comodidad. Y todos pasamos por esa batalla. Es como la batalla que tienen muchas personas de entregar su vida a Cristo. Por un lado sienten que Dios los está llamando, pero por otro lado piensan que no están listos. Por un lado sienten que Dios está moviendo sus corazones, pero por otro lado se resisten. Por un lado quieren venir a Cristo, pero por otro lado sienten que Dios los va a privar de algo. Cuando Dios lo que quiere darte es la mejor vida. Cuando Dios lo que quiere darte es un corazón nuevo. Cuando Dios lo que quiere darte es todos los recursos que Él tiene para sus hijos. Así que yo te voy a dar una oportunidad esta mañana. ¿Hace cuánto Dios está moviendo tu corazón? ¿Hace cuánto Dios te está haciendo un llamado fuerte a tu corazón? Y todavía te está resistiendo. Cierren sus ojos, por favor. Si tú estás aquí o estás en casa y tú sabes que Dios te ha estado llamando, tú sabes que Dios te trajo hoy o te llevó a conectarte hoy y estás escuchando esto y estás pensando, es que yo no quiero venir a Cristo porque tengo miedo de lo que diga mi familia, miedo de fallarle, miedo de que Él me va a privar de algo. Yo quiero decirte esto: Dios quiere no solamente salvarte, sino darte todos los recursos que tu alma necesita. Y si tú tomas la decisión hoy de entregarle tu vida a Cristo, conocerás un amor que jamás en tu vida has conocido.
Así que yo quiero invitarte hoy a que hagas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo te pido perdón por mis pecados. Sálvame, ayúdame. Te entrego mi vida y mi corazón, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo con los ojos cerrados un momento, por favor. Si hiciste esta oración en casa, por favor, escribe la palabra Cristo en este momento en los comentarios. Escríbela ahora mismo. Pero si estás aquí ahora, hiciste esta oración, puedes levantar tu mano y decir: yo lo anhelo, yo quiero a Cristo. Yo quiero una vida mejor, yo quiero un nuevo corazón. ¿Habrá alguna persona aquí hoy que quiera hacer esta oración, que hizo esta oración? Gloria a Dios. Pónganse de pie todos, por favor. Escucha, mi iglesia. No hay nada que tú puedas lograr en tus fuerzas que en Cristo no puedas hacer mejor. Que dependiendo de Dios no puedas hacer mejor. Yo sé lo que es pelear esta batalla. Cuando yo estoy atravesando los peores momentos de mi vida, yo quiero hacer todo en mis fuerzas. Yo comienzo a maquinar en mi cabeza: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y puedo pasar 1 o 2 días sin dormir, buscando cómo lo voy a hacer. Quiero hacer algo para cambiar mi condición. Quiero hacer algo para que ya no me duela. Quiero hacer algo para cambiar la situación. En ocasiones me pasa con mis hijos. Quiero hacer algo para resolverle los problemas a mis hijos. Quiero hacer algo para que la cosa sea diferente. Yo quiero resolver el problema yo. Pero luego me doy cuenta, después de romperme la cabeza, que no hay nada que yo pueda hacer. Y ahí es donde busco enfocarme más en Dios que en mi dolor. Enfocarme más en lo que Dios me ha dado que lo que me falta. Enfocarme más en alabarlo que en quejarme. Enfocarme más en su presencia que en mis circunstancias. Y cuando tú comienzas a enfocarte en Él en vez de en lo que te falta, descubrirás una paz y un gozo que llenará tu corazón. Y por eso yo quiero invitarte hoy a que medites en lo bueno que Dios ha sido. A lo mejor tú dices: pero todavía no he terminado con mi matrimonio. Pero estás casado, tienes familia. Pero todavía no me ha terminado de sanar. Pero tienes vida. Pero todavía no me ha dado el trabajo que quiero. Pero tienes que comer. Entonces tú sí puedes ver cuán maravilloso y bueno ha sido Dios con nosotros. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que medites en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. En cómo Dios te ha guardado. En cómo Dios te ha sanado. En lo fiel que Dios ha sido. En cuanto Dios te ama. Es un placer poder saludarlos el día de hoy. Si Dios habló a su corazón y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, por favor envíe un mensaje con la palabra Cristo al 94090 y con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Queremos acompañarlo en su nueva relación con Cristo para que pueda encontrar el propósito de vida que Dios diseñó para usted. Tenemos muchos recursos disponibles para poder asistirlo en su crecimiento espiritual, para que usted cada día también pueda declarar con toda la familia de Café que no hay nada mejor que ser cristiano.